bienvenida a nuestros invitados de este segundo bloque para comentar con ellos. Está, por supuesto, Rafael Belaúnde Llosa y el doctor Carlos Caro. Buenas noches a ambos. ¿Qué tal, Milagro? Bienvenidos. Buenas noches. Ustedes, primero, me parece que deberíamos de analizar la desobediencia civil, ¿no? La gente... Los que no pudieron seguir trabajando es porque se impidió el transporte, porque se cerró el metropolitano, porque se cerró el tren. Pero si hubieran podido, yo estoy casi segura, es mi opinión muy humilde, que la gente hubiera ido a trabajar. O sea, ya hemos estado tanto tiempo cerrados, tenemos una pandemia que ni siquiera fue controlada. O sea, más sufrimiento hacia dónde, ¿no? Pero voy a empezar con el doctor Rafael, siempre con los mayores, doctor Carlos. Pero el alcalde de San Isidro me pareció bien firme a la hora de hablar de arresto domiciliario, de inconstitucionalidad, de que esto no se puede permitir. ¿Cuál es su opinión como abogado? Acá estamos ante una norma manifiestamente inconstitucional. Primero porque los estados de excepción, los estados de emergencia no se pueden prolongar de forma libre y menos con una medida tan grave como la inmovilización social o toque de queda. Es decir, para que lleguemos a una situación así, tendríamos que estar ante una pandemia como la que hemos vivido del COVID-19, por lo menos en las primeras semanas, meses, hasta que el sistema se adapte, o en segundo lugar, ante una situación de sitio, ¿no? O sea, una ciudad sitiada, una ciudad que tiene, digamos, una situación tal de caos que el sistema, que el Estado no pueda controlar. Pero el ministro de Justicia y Aníbal Torres dijeron pues de que tenía, el propio Dante Montoya dijo que había llegado a sus oídos de que iban a bajar de los cerros a saquear. Bueno, una espantosa frase. Claro, pero no es algo que se pueda manejar con corazonadas o pareceres, tiene que haber información e inteligencia. Acá lo que dicen que ha habido un oficio reservado, secreto, que nadie conoce, y la verdad que la gente ha salido y no le ha pasado nada. La gente ha salido con seguridad a trabajar los que han podido. Además, es una norma dictada entre gallos y medias noches, no ha tenido difusión, no ha tenido legitimidad. Normalmente cuando hay un anuncio, pues mínimo 24 horas antes para que la gente tome sus precauciones. Nada de eso ha existido acá. Entonces, ha sido tan caótico que yo creo que estamos ante una medida meramente política. Yo creo que el gobierno más bien temía la marcha de hoy día, que la marcha de hoy día fuera peor y que quisieran pasar a una situación parecida a la que le... Pero una medida política que origina un caos, alguien nos tiene que defender, porque finalmente es una ciudadanía que los niños, estoy hablando de los niños que no votan, que no tienen voz, ¿no es cierto?, en toda esta historia. Los niños no han ido a la escuela y mañana no sé si podrán regresar tranquilos absolutamente todos, pero por ejemplo esa violación al derecho a la educación, o sea, ¿quién defiende de un irresponsable? Por supuesto, son situaciones donde el costo social es altísimo, ¿no? El Producto Interno Bruto se ve afectado, la recaudación tributaria, los estudiantes, los que trabajan en general, todo el sector informal que no tiene de qué vivir y que tiene que vivir al día a día, se han visto directamente afectados por esta medida que, como digo, es absolutamente, digamos, inconstitucional, además dada por un decreto supremo, ¿no? O sea, ni siquiera estamos hablando de una ley del Congreso. Castillo es un infractor. Desde mi punto de vista, sí, y yo creo que esta es una causal de las tantas que viene acumulando el señor Castillo, de grave infracción a la Constitución. Y lo más grave para mí es que ha contado con el voto del Consejo de Ministros. O sea, acá el Consejo de Ministros ha sido una suerte de mesa de parte. La policía manda un oficio, el ministro del Interior se lo da al presidente, el presidente cita Consejo de Ministros y entre gallos y medias noches encierran a todo Lima y Callao. Ok. Rafael Belaúnde, bienvenido al programa. Hola, Milagros. Usted es bien drástico y bien duro y además no cree en las medidas económicas que se han decidido desde el Ejecutivo. Pero primero su visión de toda esta desobediencia civil, de todo este arresto domiciliario que ordenó el señor Castillo. Bueno, el gobierno, desbordado por su propia ineptitud, por su propia incompetencia, adopta o echa mano a esta medida torpe, ilegal, y cobarde, ¿no? Porque la motivación real, lo que está debajo de todo esto, es el temor que le tiene el gobierno a la población, a la legítima indignación de la población que ya está en el punto de ebullición de tener que soportar un gobierno pues de incapaces y de corruptos 8 meses seguidos. Entonces, esta es una maniobra aparte que tiene una evidente connotación castrochavista, ¿no? O sea, el día que está programado el paro, ordenar la inamovilidad de la población, es una evidente cercenación pues a la libertad de tránsito y al derecho a la protesta. Entonces, como dice el doctor Caro, yo creo que hay una evidente infracción
constitucional, ¿no? Y yo creo que más temprano que tarde, las personas responsables de este atropello, que no es un atropello menor, encerrar a una ciudad de 11 millones de personas, donde hay gente que vive el día a día. Exacto. Un panadero, por ejemplo, tiene que comprar su materia prima, producir y todo lo que ha producido para el día de hoy a la basura. O alguien que produce y vende ceviche de pota, por ejemplo. Estos son productos perecibles. O los transportistas que han estado varados, que por fin llegan a los mercados mayoristas para no poder despachar el día de hoy. Entonces, no se puede ser tan indolente, ¿no? Y tratar de encubrir la ineptitud y la incompetencia con una maniobra facilista e ilegal como la que ha adoptado el gobierno el día de hoy. Ok, y entonces, me queda claro este primer análisis político y esta primera, digamos, lectura de la inconstitucionalidad y de la ilegalidad. Pero quiero ir más allá, ver un poco más el bosque, porque, ok, ¿cuál va a ser la salida? La gente está harta, la canasta familiar ha subido, el transporte, usted ha visto el paro de la crisis por el aumento del combustible, y entonces ahora voy a cambiar la rueda. Usted ha sido muy crítico y el propio ministro de Energía y Minas ha dicho que el combustible no está subiendo por el gobierno, sino por la crisis internacional y que no hay que culparle a Castillo, que además se ha publicado un decreto supremo para estabilizar el precio del combustible. ¿Por qué usted critica tanto? Bueno, primero por los subsidios ciegos, ¿no? Se diluyen entre un montón de agentes de toda la cadena productiva. Entre el que produce, entre el que transporta, el mayorista, el grifo y finalmente algo del subsidio llegará al consumidor, ¿no? Lo que yo pienso que se debió hacer, digamos, el Estado tiene que hacer todo lo que pueda sin afectar el financiamiento del presupuesto que tiene aprobado. Y eso qué hay que decir, en noviembre se aprobó el presupuesto y los combustibles tenían un precio en ese momento y yo creo que se debió congelar todos los impuestos, gravar al nivel de precios que existía en noviembre y sobre el incremento ya no gravar. Y la reducción hubiese sido la misma que van a lograr exonerando de selectivo al consumo a los combustibles. Pero, digamos, este es un tema, digamos, puntual, técnico, pero lo que ha ocurrido, esto es la suma de un montón de males, ¿no? El Perú ha sufrido la fuga de más de 15.000 millones de dólares de capitales, eso ha presionado el tipo de cambio al alza. Digamos, si este fuese un gobierno medianamente competente, el Perú estaría boyante de inversiones. Este es un país que tiene un potencial para convocar inversión no solamente minera, para la agroindustria, para la pesca, para los hidrocarburos. Entonces, no hay razón para que el dólar esté en lo que está, a pesar de que ha bajado. Entonces, un país con inversión, con la economía moviéndose, con el dólar más barato, recaudando, claro, tenemos un frente externo complicado, pero el Perú no estaría en esta situación. La gente viene de estar 5 años en una incertidumbre. Total. Un presidente que tuvo que renunciar, una pandemia, un presidente vacado, un presidente interino muy breve. Y la gente esperaba que en este quinquenio pues, llegue un gobierno que le dé soluciones concretas, sobre todo con el enorme potencial que tiene el Perú. Y lo que la gente ha visto es que ha llegado una manga de ineptos, ¿no? De inútiles, con serios cuestionamientos pues, éticos y morales, y el país está a la deriva. Y cuando salen a protestar, el presidente no tiene mejor idea que acusarlos de coimeros, ¿se dan cuenta? Entonces, sí, claro. Y hoy día, eso es lo que ha incendiado la pradera. Bueno, ¿no? hoy día no ni por asomo puede acusar de eso porque está absolutamente claro que ha sido espontáneo. Doctor, claro, yo quería preguntarle por su visión como abogado penalista de lo que está ocurriendo con todo el terreno de la búsqueda de verdad, de la búsqueda de justicia. Estoy pensando en este famoso incendio de la Dirincre. Estoy pensando en las sospechosas y no, de pronto encontraron a Pinturita debajo de las piedras en Huancayo. Cuando hacía rato, yo estoy casi segura que la policía sabía dónde estaba. No me consta, pero bien sospechoso que en medio de las protestas, hemos encontrado a Pinturita, ¿no? Pero, ¿qué piensa? Y ahora mire, este vandalismo
atacando, y la presidenta Elba Barrios diciendo que todo esto está direccionado. ¿Qué piensa de todo lo que está ocurriendo en el terreno de la criminalidad? Yo lo que creo es que el gobierno está haciendo esfuerzos con la finalidad de retrasar los procesos penales que se puedan seguir en su contra, y parte de eso podría ser, es una hipótesis, lo que ha sucedido en la Iringri. Un incendio focalizado, piso 12, la división de lavado de activos. Nadie se puede imaginar todo el trabajo que tiene que hacer la policía para recopilar información. Información de bancos, información contable, información de salud, es decir, la información que se maneja ahí es cuantiosa. Sí, claro. Y como no estamos en un país telemático, en un país digital, todo es papel. ¿Y usted cree que Claro, eso se ha perdido? yo pienso que parte de eso se ha perdido. Recordemos que los grandes casos de organizaciones criminales vinculadas al lavado de activos, entre ellos los casos del gobierno, están en este momento en manos de la División de Lavado de Activos. Y gracias por aclarar que no todo está pues pasado a archivos por computadora, ¿no? No Todo está en tenemos una papelito. policía digital, lamentablemente. No tenemos. Un segundo, por favor, doctor, vamos a seguir entrevistándolo, pero tenemos que ir a los exteriores del canal. Quique Montenegro está justo en la puerta de Willax y varios ciudadanos también han llegado a las puertas de Willax, porque lo que dicen es que si no puedes ir a la marcha, no puedes ir al centro, entonces lo único que nos queda hacer es un cacerolazo en el barrio. A ver, Quique, adelante, te escuchamos. Muy bien, Milagros. Esta es la expresión espontánea del pueblo, porque este también es el pueblo que ha venido hasta la cuadra 3 de la calle Van Gogh. Para quienes no se ubican más o menos dónde se encuentran los estudios de Monitor, donde se emiten los programas como el tuyo y como el de Beto Ortiz y el noticiario, estamos aquí ubicados en la cuadra 3 de Van Gogh 327, estamos paralela a Javier Prado, frente al Instituto Nacional del Niño. Y bueno, esto espontáneo es la actitud de la gente, del público, del pueblo, que dice... ¡Fuera, Castillo, fuera! ¡Fuera, Castillo, fuera! ¡Fuera, Castillo, fuera! Rapidito, solamente voy a poder conversar con dos personas. Señora, usted es vecina de San Borja. ¿Qué la animó, qué la motivó a venir aquí? Todo el día. Estoy en esta situación para que este hombre se vaya. ¿Por qué? Porque nos tiene ya prácticamente ahorcados. ¿Nadie le ha pagado para venir aquí? ¿Usted? Más. No. ¿Usted, señora, también de San Borja? Sí, también vivo en San Borja. Hoy, ¿Usted ha venido con su propia voluntad? por propia voluntad, porque hoy día no he podido hacer el mercado, justamente por el miedo a los saqueos, por la subida de los precios, porque uno no puede comer. Ya, perfecto. ¿Usted nunca ha saqueado ni una tienda? No, absolutamente, no. Ya, muy bien, perfecto. Bueno, esta es la actitud espontánea, el rechazo que tiene también, por supuesto, los vecinos del distrito de San Borja, nuestros vecinos aquí en las inmediaciones de Willax Televisión. Adelante, Milagros, contigo en estudios. Bueno, Quique, muy bien, gracias. Y bueno, la ironía de Quique, claro, porque ¿qué es lo que ha dicho Castillo? Que le pagan a la gente, ¿no? Nadie les ha pagado, igual en la mañana. Además iban caminando, por si acaso. ¿Cuál es la salida, señor Rafael Belaúnde Llosa? Yo creo que la salida más pulcra es la renuncia y la sucesión constitucional, ¿no? Y asumir la vicepresidenta y habrá que evaluarla a ella en función de sus propios méritos y deméritos, ¿no? Hay que preservar a toda costa una salida constitucional. Ahora, más allá de eso, digamos, si es que no pudiese sostenerse un gobierno de la señora, yo creo que lo más sano es una elección completa, ¿no? Porque no puede haber un presidente sin propia bancada. Es un presidente muy disminuido, cuasi inválido, y hemos visto que eso genera mucha inestabilidad, y lo que necesita el Perú ahora es un gobernante que tenga un claro mandato popular y una sólida bancada para que pueda llevar a cabo las reformas que el Perú necesita. Claro, lo que necesita el Perú es un líder, ¿no? Sí. Hombre, mujer, por Dios, alguien que lidere y que sepa a dónde estamos yendo. ¿Cuál es la salida, doctor Caro? Para mí el punto de partida es que Castillo se tiene que ir con todo su gobierno. Ya demostró en los pocos meses de que es incapaz, no tiene técnicos, no es político, es un improvisado. Y la vía para que se vaya son tres. Desde el punto de vista constitucional es la vacancia por incapacidad moral, y fíjate que la primera vez ni siquiera pasó la moción, pero la segunda vez por lo menos se llevó a la votación, es decir, que se le puede tocar, y habrá una tercera y tal vez una cuarta.
La otra vía es la de la renuncia que él ha negado, y la tercera es la que estamos viendo hoy día, que es la calle. La calle es la que puede promover muchas veces, acelerar una crisis política y determinar, como en el caso de Merino, una renuncia, ¿no? No quisiéramos llegar a un Inti o a un Brian, como pasó en el caso de Merino, para que el gobierno tome conciencia de que está jugando con fuego. Pero a ver, perdón, ya murieron peruanos, ¿no? Sí. Han sí. muerto, hay incluso 2 jóvenes que han perdido el ojo por culpa del enfrentamiento con la policía. O sea, también creo que también nos duele a todos hablar solo de Inti y de Brian cuando hay otros peruanos que han fallecido. Sin duda, y hay que tomar en cuenta de que al final, aunque sea difícil decirlo y aceptarlo, la percepción general no es la misma cuando esto sucede acá al frente a ti en la capital. ¿No? Pues en el caso de Vizcarra también hubieron muertos en las carreteras, en las protestas que habían en Ica, pero no es lo mismo cuando esto sucede, digamos, frente a uno. Es como el terrorismo, ¿no? Cuando pasaba en los Andes, la gente lo percibía muy distinto cuando pusieron Tarata, ¿no? Correcto. Qué triste que no hayamos aprendido la lección, ¿no? Lamentablemente. Sí. El papel de los partidos, ¿no? Hoy día Verónica Mendoza trataba de lavarse la cara y por supuesto le cayeron todo tipo de comentarios en las redes. La izquierda, Vladimir Cerrón, que anda tuiteando y tuiteando que todo esto es culpa de la derecha, que este no es un gobierno de izquierda, ojo. Ya no sabemos qué tipo de gobierno es, si no es de izquierda, en fin. Pero bueno, Vladimir trata de lavarle la cara como sea a su socio, pero el rol de los políticos, no hay uno que esté liderando y que esté concentrando este hartazgo, ¿no es cierto? ¿Cómo ve el papel de los líderes hoy? A ver, primero, un poco retomando lo de Cerrón y Verónica Mendoza, yo creo que ellos son los culpables en buena cuenta de lo que está ocurriendo, porque ellos han sido los ayayeros de la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución. Y eso es lo que ha impedido que el gobierno pueda promover las inversiones y pueda promover el desarrollo y lo han convencido, no creo que lo hayan convencido, pero digamos, han sumado sus voces para que Castillo se atrinchere en lo que era el programa de Verónica Mendoza y Vladimir Cerrón. Entonces yo creo que son los grandes culpables. Pero Vladimir le echa la culpa a Verónica de haberse aliado con la derecha, ya es una locura. Y la cantaleta, el capricho, el dogma de una asamblea constituyente es un componente fundamental de todo lo que está pasando, porque gran parte de la parálisis económica, de la nula inversión privada que existe, es por eso, porque nadie va a invertir en un país donde no sabes qué marco legal vas a tener de acá a un año. Entonces, la responsabilidad de ellos es enorme, y que Verónica Mendoza se esté poniendo de perfil ahora ya desde un cinismo y una sinvergüencería pues inaudita, ¿no? Y yo creo que en el fragor de la batalla aparecerá pues un líder, podrá recoger no solo el descontento popular, sino proponerle al país un proyecto nacional. La población tiene que tener un proyecto de nación, de futuro, sentirse que existe un rumbo hacia el futuro, ¿no? Correcto. Yo les agradezco a ambos y de verdad no pierdo las esperanzas en que surja un líder que una y que no divida, un líder que en lugar de incendiar las praderas nos conduzca a todos, ¿no es cierto?, por el camino del bienestar y de la defensa absoluta de nuestros derechos. Y dicho sea de paso, le agradezco, doctor Caro, por haber esta defensa absoluta, ¿no es cierto?, de nuestro derecho al libre tránsito y por poner los puntos sobre las IES por la inconstitucionalidad. Muchas gracias, señor Rafael Belaunde. Muchas gracias, doctor Caro.